Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Continuando con nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde el capítulo 15 de Hechos. Antes de iniciar con este devocional, vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos das de poder compartir esa palabra. Amado Señor, Padre Dios Todopoderoso, en Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, pido, Dios del cielo y Señor de la gloria, que seas tú, Señor, en cada persona que se conecta, seas tú tomando el corazón, su vida, su mente, Señor, que esta palabra no sea humana, sino revelada por tu poder, bendito Dios, que seas tú utilizando a tu sierva, Señor, y que llegue hasta los rincones donde no puede, Señor, llegar aquellas palabras, bendito Dios, que edifican, pero está así porque viene de ti, de tu parte, amado Señor. Danos tu dirección, Padre Santo, en Cristo Jesús te lo pido, Señor, de corazón. Amén y amén. Así es, mis hermanos, como todos los días, nuestro devocional diario y secuencialmente hoy nos corresponde Hechos 15. Y el tema para hoy, una doble vida. Para iniciar con este tema, vamos a mirar en Hechos 15 los versículos 9, 8 y 9. Ocho y 9. Dios conoce a todos los seres humanos, incluso los que piensan y aceptan a los que no, incluso a los que no son judíos. Lo demostró al darles el Espíritu Santo a ellos, tal como nos los había dado a nosotros. Dios no hizo distinción entre ellos y nosotros, pues los purificó su corazón cuando ellos lo creyeron. Entonces miramos aquí que, ¿por qué hablamos acerca de una doble vida? Porque este capítulo nos enseña por qué es llevar una doble vida. Como seres humanos muchas veces nos confundimos, cometemos errores, porque somos imperfectos y hacemos a veces cosas que a Dios no le agrada, pero a veces tratamos como de demostrar al mundo lo que no somos. Estamos mostrando a las personas una cosa cuando en realidad somos para otras personas otra cosa. Entonces, solo Dios conoce nuestro corazón. Él sabe si somos dignos y merecedores de recibir esa salvación. Aquí en este capítulo y en estos dos versículos habla de que hay personas que empiezan a decir que ellos no van a ser salvos sencillamente porque no se han circuncidado. Y ahí son las contiendas porque vienen ellos y les dicen que eso no, ya, ¿por qué deberían de llevarse esa carga cuando ya en ese momento Jesucristo se había llevado todo problema, toda aflicción y ya nos había liberado a nosotros a través de la muerte en cruz? Entonces las personas siguen diciendo ahí en ese capítulo que sí, que tiene que ser la circuncisión, porque sencillamente eso es lo que Moisés está pidiendo que se haga, esa es la ley. Pero miramos que ahí hay una contienda entre ellos y empiezan a discutir, empiezan a alegar y se reúnen para saber a ver qué es lo que van a hacer, qué determinación van a tomar. Entonces miramos también, si nos venimos hoy a la realidad, el problema de muchos cristianos que rayan en ese cristianismo en el cual dicen ser o son muy religiosos, son personas que son fanáticas y piensan que solamente es su congregación la que se va a salvar o las cosas que ellos dicen solamente los va a salvar. Entonces, por llevarse de ese fanatismo, dejarse llevar de esas cosas, muchas veces no predican el evangelio como es, como sinceramente o como Dios lo ha mandado que se lo predique. Entonces miramos que ellos tienen como enseñan una cosa, pero a la verdad ellos predican otra. Entonces miramos que Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas conforme queremos. Él sabe, Dios sabe y conoce nuestro corazón, sabe quién somos merecedores dignos de esa salvación. Dios a todos nos dio esa salvación, esa oportunidad de podernos salvar.
El problema es que muchos se confían y piensan que cuando uno ya recibe a Cristo ya es salvo, pero el recibir a Cristo no te garantiza la salvación. En cualquier momento ella se puede perder o nosotros la podemos dejar perder. ¿Por qué? Porque a veces no cumplimos con la palabra, no cumplimos con lo que está escrito y estipulado en ella. Y muchas veces hacen lo que quieren y o lo predican a su acomodo. Entonces miramos que aquí exigen que sea la circuncisión, pero cuando vamos y leemos más a fondo, miramos que Dios dice que debemos circuncidar es el corazón ahora, limpiarlo para que Cristo entre y more en él, que Él se encargue ya de nuestras cosas, pero a veces cerramos esa puerta y no dejamos circuncidar el corazón y seguimos haciendo las mismas cosas. Entonces Dios no quiere esa gente fanática que muestra una cosa y luego hace, con los actos hace otra. Miremos ahí los versículos 10 y 11. Entonces, ¿por qué están? A ver, ¿dónde están? Entonces, ¿por qué están probando a Dios, agobiando a estos seguidores con una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados pudieron llevar? Al contrario, creemos que nosotros somos salvos y por medio del generoso amor. Jesús y con ellos también se verá la salvación. O sea, con el generoso amor de Jesucristo ya vemos que Él fue a la cruz a morir por amor a nosotros. Entonces, Él se llevó toda carga, todo yugo, todo cansancio, todo aquello que nos estaba dañando, todo aquello que nos descontrolaba y que nos hacía daño, ya Jesucristo se lo llevó en la cruz. Nos dio esa oportunidad de tener una nueva vida. Somos salvos por gracia, por amor a Él. Pero como decía, la salvación se puede, en algún momento se puede perder. Hay muchos que dicen, no, la salvación no se pierde. Sí se pierde en algún momento. Si tú te desvías del camino del Señor y Dios no lo quiera y en ese momento tienes que partir y no te has alcanzado a arrepentir y no has dejado a cuentas todo lo que tenías que dejar, es obvio que te vas a un lugar donde Dios te lo tenga preparado. Entonces, pensábamos con una amiga, decíamos, bueno, no sabemos si dentro del pensamiento tuvo esa persona cosas malas e hizo cosas malas y de repente tuvo que partir, pero no sabemos si él en su inconsciencia pidió perdón y Dios por misericordia lo hizo. Esas cosas no las conocemos, no las sabemos, solo las sabe Dios. Él sabe si en ese momento les perdonó, si se alcanzaron a arrepentir. Solo Dios y Él saben lo que hicieron en ese momento. Entonces no podemos entrar ahí en esa contienda de empezar a decir, sí, este se fue al infierno, este se fue al cielo. Solamente que aquí debemos ser obedientes, personas obedientes, creer en la palabra, ser obedientes a ella. Entonces debemos predicar el Evangelio conforme Dios nos está mandando a que lo prediquemos. Los verdaderos cristianos estamos llamados a llevar el mensaje, pero sin contender y respetando las creencias de otras personas. No toda la persona a la que se le habla ahí mismo dice, sí, yo quiero cambiar, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero ser diferente. Hay personas que ya vienen con sus relaciones con Dios ya muy arraigadas en su corazón y es difícil, por más de que uno les comparte, ellos no cambian y no quieren cambiar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer por estas personas? Lo que no debemos es contender con ellos, pero lo que debemos es orar y pedirle a Dios que la misericordia los alcance antes que tengan que partir. Entonces Dios ya se encarga de eso. Miremos qué nos dice Juan 16:8. Juan 16:8. Cuando Él venga, demostrará a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es el pecador, en cuanto a quién recibe la aprobación de Dios y en cuanto al juicio. Entonces, a veces los juzgamos a la ligera y te vas a morir, te vas a ir al infierno y empezamos a decir cantidad de cosas. A veces queremos que la gente cambie, pero nosotros no lo hacemos. Entonces no podemos ponernos a contender entre las personas, no podemos llevarles la contraria. Si ellos tienen esa relación con Dios, si ellos ya tienen esas cosas, lo que nos queda es orar, porque humanamente nosotros no podemos cambiar la vida de ellos. Orar es la solución. Y ya dice aquí cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo es el que vendrá a convencer de pecado,
el que vendrá a hacer la obra por nosotros. En ese momento, ¿qué es lo que debemos hacer como cristianos? Compartir el Evangelio, predicarle a donde quiera que vamos, estarles compartiendo la verdad, estar con palabra en mano. Pero hay muchas personas que se basan en cosas que la verdad no tienen nada que ver con el Evangelio. Entonces, hay cristianos que predican acerca de la ropa, acerca de la decoración de, o podríamos decir, del maquillaje, o estas cosas que nos colocamos para vernos bien cada uno. Pero mucha gente cuando uno lo ve con estas cosas le dice te vas a ir al infierno porque a Dios no le agrada. Sí, de pronto en la palabra hay unos versículos en los cuales habla en ese tiempo, pero ya estamos en otro tiempo donde Jesucristo ya abolió todas esas cosas y muchos se han quedado en ello. Hay que, sí, cuando habla de ser ostentosos, eso pues hay mucha gente que lo es. Ahí llegan personas que en todos los dedos de su mano tienen anillos ostentosamente, cadenas. O sea, se ve tan feo, pero son las cosas de ellos y así les gusta. Entonces nosotros yo creo que debemos respetar esas cosas. Por ejemplo, la forma de vestir. Nosotros debemos vestirnos decorosamente. Dice, las mujeres deben estar presentadas, bien vestidas, pero eso no quiere decir que nos pongamos ropas pues como muy no inadecuadas. Por ejemplo, si tú vas a la congregación y vas con una ropa que puedes desviar los ojos de los hombres o vas muy ceñida al cuerpo, pues eso no le agrada a Dios. Entonces debemos ir bien decorosas con nuestro vestido, elegantes, o sea que se mire bien bonito. De esas cosas se trata. Pero hay una palabra o una frase que el mundo utiliza mucho y que dice, el hábito no hace al monje. Entonces, eso también tenemos que ver. No es el peinado, no se te van a cerrar las puertas porque te pongas unos aretes como mujer, claro está, porque es prohibido. No es prohibido, sino se ve muy mal a los hombres colocarse esas cosas o los tatuajes, se ve feo. Pues yo no sé qué Dios haga con esas cosas, pero se ve como feo en los seres humanos tener eso en los hombres, pero en las mujeres, si, no, si dice ostentosamente que no nos vestamos o que nos coloquemos esas cosas, pues yo creo que debemos decorarnos, no sé, bien bonito, ser elegantes, pero tampoco demostrar como mucho. Y también en tu vestido, tus peinados, o sea, algo bonito. Entonces se ponían a contender en esas cosas cuando Dios nos manda a hablar la palabra y a decir otras cosas que son muchísimo más importantes que ellos. Miremos qué nos dicen los versículos 19 y 20 de Hechos 15. Por lo tanto, yo creo que no debemos mostrar a aquellos que no son judíos y que dicen seguir a Dios. No debemos molestar. En vez de eso, escribámosle que no coman nada que se haya terminado por haber sido ofrecido a los ídolos, que no cometan ninguna clase de pecado sexual, que no coman carne de animales que hayan sido estrangulados, ni coman sangre. Entonces miramos aquí, ahí tal vez en ese tiempo les decían que no coman sangre, que no coman animales estrangulados. Bueno, eran muchas cosas en esas tradiciones, pero hoy ¿qué podemos predicar? Si no es eso, por ejemplo, podríamos enseñar acerca del adulterio, acerca de la fornicación, así, acerca del alcoholismo, de las drogas, a qué te conduce cuando estás ebrio, a qué te conducen las drogas. Entonces, estas cosas son importantes, sí, porque cuando una persona está drogada, es inconsciente, ha caído en una debilidad tremenda y por ello son los que debemos orar, porque ellos en inconsciencia pueden hacer algo, pueden lastimar a las personas, incluso se pueden ir en contra de los padres y miramos que la palabra dice que eso es deshonra, irse en contra de los padres, que no tendrá una larga vida. Entonces miramos que hay cosas mucho más importantes que estar hablando del peinado, del vestido, de los aretes. Más importante es esto, porque esto sí nos puede llevar a perder esa salvación. Una persona o hijos que se van en contra de los padres, de eso es lo que debemos explicar, la honra. ¿Qué debes explicar acerca del alcoholismo? Porque puedes caer en fornicación, puedes caer en adulterio y eso sí te puede llevar a perder, porque Mateo dice que no entrarán al reino de los cielos aquellos fornicarios, adúlteros, aquellos mentirosos, los alcoholizados.
Todas esas personas dice que no, mientras ellos no se arrepientan a tiempo, y nosotros podemos hacerlo, como cristianos podemos predicar la palabra. Pueden haber caído en estas debilidades, como cada uno de nosotros tiene, tal vez no de las mismas, pero tiene otras debilidades, las cuales también debemos cambiar. Entonces, a veces hay cristianos, así como estas personas que se ponen a discutir, a alegar por esto, por aquello, pero muchas veces pelean tanto por ellos y no saben y no se ven la vida de ellos. Muchas veces son las personas comparten tanto, pero ellos son peor que uno. Y hemos mirado y hemos comprobado, porque a veces en la casa son unas personas y en la iglesia son otras. Entonces, como santos en la iglesia, como demonios en la casa. Entonces, debemos mirar eso. A veces que son malgeniados, groseros, critican, juzgan, hablan mal, son chismosos. Entonces, ¿qué predicamos nosotros? Nos ponemos a alegar, nos ponemos a predicar, si te pones a juzgar de tu hermano, a criticar, te pones a hablar mal y haces muchas cosas. Entonces a veces llevamos esa doble vida, tratando de ayudar a salvar a los hermanos mientras la vida nuestra está en un hilo, está perdida. ¿Por qué? Porque solamente ante los hermanos nos demostramos que somos santos, que hemos cambiado, que somos diferentes. Pero llegas a tu casa y cómo eres con tus padres, cómo eres con tus hijos, cómo eres con tu pareja. Eso es lo que debemos ver. No demostremos lo que no es. Demostramos a veces esa doble vida y eso a Dios no le agrada. Dios quiere que nos demostremos tal y como somos cada uno de nosotros. Entonces, nos ponemos a alegar en unas cosas, pero sencillamente nosotros estamos haciendo otras. Entonces, Dios quiere que vivamos en santidad, que cambiemos, que seamos diferentes, marquemos diferencias en todo lugar. Ser cristiano no es fácil. mm, Llevar el evangelio no es fácil, pero tampoco es imposible. Cuando nos mantenemos en una buena relación con Dios, en oración, cuando nos gusta ayunar, nos gusta leer la palabra, cuando nos gusta estar aprendiendo de ella para poderla compartir, eso es bueno, eso es bonito, porque así podemos aprender y llevar el verdadero evangelio. Pero si nos ponemos a llevar cosas que no son, entonces no estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Entonces no llevemos esa doble vida, llevemos la vida que Dios nos manda hacer. Demuéstrate tal y como eres, no te demuestres en un lugar de una manera y en otro lugar de otra. Hay personas que son bien amorosas en el trabajo con sus compañeros, pero llegan a la casa y son groseras, son groseros, te gritan, no te hacen favores, todo te fastidia, te molesta. Entonces con otras personas son amables cuando ves que tus padres están enfermos, entonces ni te preocupas por ellos. Pero en realidad cuando ves que hay otros que no son familiares, te vas corriendo a ayudarles, a colaborarles. Eso es bueno, pero también tienes que ser equitativo. Tienes personas en tu casa, en tu familia, las cuales también debes apoyar. Pero si lo haces con mal genio, con groserías. Entonces, eso es llevar una doble vida. Si tú por fuera eres bueno con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio, si eres especial en la congregación, debes de hacerlo también en la casa, debes ser diferente, debes mostrar que estás llevando ese verdadero cristianismo. Entonces muchas veces somos seres humanos que llevamos una doble vida. Y eso es lo que quiere Satanás, que no compartamos el verdadero evangelio, que nos escudemos en cosas que no son y que hagamos a las personas, les compartamos lo que, bueno, realmente es, pero nosotros en la familia estamos haciendo lo que no es. Entonces, a veces escribimos como cristianos con la mano, pero ahí llegan otras personas que lo borran con el codo. Entonces, ¿cómo pretendemos llevar a la gente a la salvación? Si aquí dice, háblele lo realmente importante que es, que no coman estos animales, que no coman animales estrangulados, que no hagan esto, aquello. Aquí nos está mostrando, ahí hay una contienda tremenda. Entonces, si miramos que aquí algo tenían que llegar a darle alguna solución al problema en el que estaban viviendo. Entonces, no sé qué problemas tengas tú, no sé, de personalidad, si tal vez te acostumbraste a llevar una vida diferente en la iglesia y otra muy diferente en la casa. Si estamos haciendo eso, es tiempo de recapacitar, de reflexionar, de compartir el verdadero evangelio, de no llevar cosas que tal vez solamente
queremos que lo hagan, pero nosotros no lo estamos haciendo. Entonces, de cada uno y de cada quien depende lo que estamos viviendo. Estas personas que a veces comparten un evangelio equivocado confunden a las personas. Sí, hay cristianos que en vez de ayudar, confunden. Y entonces por eso es que mucha gente, o sea, puede ser que tú digas la verdad a través de la palabra, pero con tus hechos, con tus actos, la confundes. Y hemos escuchado muchas veces decir, y es que cristianos. Claro, no somos perfectos, pero pues trataríamos de hacerlo mucho mejor, porque a veces predicas, pero tú nunca lo practicas. Entonces sería bueno predicarlo, pero también practicarlo. Miremos qué nos dice el versículo 24. Nosotros hemos entrado, a ver, perdón, sí, de Hechos 15, el 24. Nos hemos enterado de que algunos de nuestros, no, de nuestros, a ver, de los nuestros han ido a ustedes sin nuestra autorización y les han dado enseñanzas que los tienen preocupados y muy confundidos. Ahí claramente lo dice, estamos preocupados, se han ido sin nuestra autorización y sobre todo los están confundiendo. Hay personas que no entienden, pero si le pedimos orientación al Espíritu Santo, es obvio que ellos lo van a entender, claro, sí. Cuando tú tienes un buen conocimiento no vas a confundir a las personas, pero si tú malinterpretas la palabra, cuando tú vayas a predicar, lo primero que nosotros pedimos es orientación al Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Él es el que guía y Él es el que da la sabiduría. Entonces, cuando predicamos así en la carne, vamos a predicar humanamente, cosas que solamente creemos que nosotros creemos que son así, más de la palabra no son. Entonces, por eso dice, ustedes están haciendo algo equivocado, están confundiendo a las personas. Y muchos los confunden. Como cristianos, a veces sin conocimiento llevan lo que no es, hablan lo que no es. Entonces, ahí es donde las personas se confunden. Pero ¿cómo? Si ustedes quieren que hagamos esto, pero ustedes no lo hacen. Entonces, nosotros debemos compartir con nuestro testimonio, nuestras vivencias. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero debemos nosotros circuncidar nuestro corazón, estar bien espiritualmente con Dios, tener una buena relación con Dios, arrepentirnos de corazón, tener buen conocimiento de la palabra, pedirle sabiduría a Dios. Debemos hacer las cosas correctamente y después sí ya tener la autoridad para poderla predicar, para poder demostrar. Pero si yo tengo una doble vida y solamente voy y soy bien con las personas de afuera, pero con los de adentro no, entonces eso quiere decir que no estamos llevando un verdadero evangelio y que estamos confundiendo a las personas, porque ellos por lo que ven, hacen. Si a ti te ven haciendo eso, también lo hacen. Entonces, no confundamos a las personas, no llevemos un evangelio equivocado, llevemos el verdadero evangelio, pero primero nosotros predicándolo y sobre todo poniéndolo en práctica. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Si en ese momento tienes una doble vida, es tiempo de pedirle a Dios, ayúdame a dejar lo que me estorba y lo que me es difícil hacer. Yo quiero hacer el bien, pero no lo puedo. A veces es difícil dejar esas cosas, pero no es imposible. A través de la oración Dios nos ayuda, Dios está ahí para mostrarnos qué hacer, cómo hacer las cosas. Entonces, sin la ayuda del Espíritu Santo no somos nada ni nadie, porque vamos a pelear en nuestras fuerzas, vamos a hacerlo y vamos a luchar como nosotros queremos y pensamos. Eso es lo que Satanás quiere, que compartamos un evangelio equivocado, confuso, que que nos mostremos diferentes ante las personas, con un corazón diferente. Entonces, que los hagamos confundir, pero nosotros debemos compartir el verdadero evangelio. Entonces, si tú compartes algo, que primero lo pongas en práctica en tu vida. Si tú vas a hablar con alguien con autoridad, que sea primero que haya un cambio, una renovación en tu vida. Porque ¿de qué me sirve decirle a las personas déjense mal genio si yo soy mal geniada? ¿De qué me sirve decirle a las personas ame a su esposo si yo no lo amo? Si yo no hago por restaurar la relación. ¿O que de qué nos sirve a nosotros decirles a las personas corrija a sus hijos de esta manera si yo no lo hago? Entonces, primero debemos empezar por casa.
debemos hacer las cosas en casa. Entonces no pretendamos que la gente cambie cuando nosotros estamos mal con nuestra casa y tenemos una mala relación con Dios. No confundamos a las personas. Entonces, primero cambiemos nosotros para que los demás cambien. Así no tenemos que llevar una doble vida. Entonces, muestro sonrisas por fuera y soy un ogro por dentro. En mi casa no quieren muchas veces que vaya, que esté con ellos, porque te fastidia el mal genio, tus palabras, tu grosería. Entonces, ¿qué predicas si tú no lo practicas? Entonces, dejemos a un lado esa doble vida. Seamos legales, seamos leales ante Dios, ante las personas, para que así podamos compartir ese verdadero evangelio. No llevemos lo que no es, no hablemos lo que no son y no digamos cosas si nosotros no las hemos hecho primero. Entonces, si queremos que los demás cambien, primero cambiemos nosotros. Seamos ante Dios y ante los hombres una sola persona. Amén. Bueno, hermanos, este es el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de Hechos capítulo 15. La revolución que ellos hicieron exigiendo a personas a hacer cosas pues que tal vez tenían solución, pero que los llevaron a una confusión y a llevar a hacer cosas que Dios no quería, para que así muchas veces nosotros no lo hagamos. Entonces que sea Dios el que nos oriente, que sea Dios el que nos guíe. Entonces, este mensaje espero que llegue al corazón de todas las personas, que si en este momento tú tienes una doble vida, entonces pídele al Señor para que te ayude a cambiar, a renovar y a ser diferente. El Señor los continúe bendiciendo. Que tengan una feliz y bendecida mañana.